dos grandes cosas, dos grandes razones por las que normalmente robamos, y hay más, pero las dos grandes, por un lado, es la avaricia, el realmente, digamos, querer más, o sea, como realmente no estar conforme, y por el otro lado es tener miedo, o sea, no me va a alcanzar, como gracias a Dios que puedo tomar de lo que tú me has dado, ¿cierto? Y realmente entender que no es mío y que lo puedo compartir, bendecir. Exacto. Ya sea algo... Familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo. Querría que estén acompañándonos nuevamente en estos estudios, en estas conversaciones y en esta serie. Hoy día vamos a continuar conversando, continuar dialogando, intercambiando ideas y sobre todo porque tenemos gran tema de conversación, gran tema en el cual vamos a profundizar y gran tema en el cual vamos a compartir y exponer ideas y por sobre todo a decir quizás lo que no se alcanzó a decir en la prédica, claro, que es la clave un poco de todo esto. Hoy día nos acompaña, nos acompaña nuestro pastor. Pastor, si quieres saludar ahí a los que nos ven y escuchan. Hola a todos, gracias por estar conectados, por estar en esta serie que igual es desafiante, es heavy. Creo que es muy bueno para nosotros como examinar áreas de nuestra vida, de por qué también a veces caemos en cosas, siempre hay algo detrás como del por qué. Y hoy día con un mandamiento simple, que todos se lo pueden memorizar sin ningún problema, no robes. Son los más fáciles. Claro, también es como, bueno, ¿y por qué robamos? Claro. ¿Qué hay detrás de eso? Entonces hay muchas cosas que podemos conversar. Sí. Me ha agradado mucho, sobre todo, más que agradar, me ha impresionado un poco los mandamientos más cortos que hemos visto. Hemos podido ver que entre más corto, más profundidad. O sea, sin desmerecer los otros, pero me ha llamado mucho la atención el hecho de que mandamientos muy cortos, muy pequeños, muy claros, tienen una profundidad detrás teológicamente muy grande y muy rica en ese sentido. Y hoy día no fue la excepción. Hoy día pudimos ver un poco y escuchar dentro de la prédica cómo el concepto de no robarás se desglosa en varios puntos y quizás pasó lo que pasó quizás en los otros mandamientos que uno dice, wow, aquí estoy salvado. Dije, otro mandamiento que chequear, por así decirlo, el que estoy listo, y creo que tuvimos la misma sensación de que, wow, creo que me falta apretar ahí un poco, hay cosas que no he visto, hay cosas que quizás puedo mejorar y el mandamiento da para mucho más que simplemente no robar en temas físicos, por así decirlo. Claro. Sí, y bueno, yo creo que los primeros mandamientos eran más largos, no todos, pero apuntaban a algo muy como profundo en cuanto a la relación con Dios. Pero estos son muy cortos, entonces pareciera que no van a tener el mismo impacto o que en 10 minutos estamos. Claro. Pero si empezamos como a desglosar la idea, llegamos también a estos puntos como de una conversación seria sobre cosas que son parte de nuestra cultura, una cultura como de Chile que tiene aspecto igual positivo y negativo. ¿Sí? Como todas, claro. Sí. Entonces quizás lo negativo es como esta idea de, yo me acuerdo cuando chico así, como que habían nombres para el tipo de robo, porque yo jugaba la pelota ahí a 2 cuadras de mi casa, en el barrio, en equipo barrio, y era como, no, es que ese fue un descuido, no, es que... Entonces es como catalogado así como, como no, si yo no, en verdad no le hago mal a nadie, y tenía que ver con lo que le enseñaban en su casa, la forma que habían sido criados, lo que para ellos era aceptable o no. Entonces es muy heavy como decirnos que el descuido es como no es violento, no es malo. ¿Cachai? De hecho, yo escuché un montón como esta idea de no es mi culpa, fue culpa de él dejarlo ahí. Sí. Entonces entendí muy bien la idea de que, no sé si se dará en otras culturas, pero por lo menos acá en Chile se daba mucho esa idea, vi la oportunidad y la tomé, y si él se equivocó fue su problema,
pero me dejó ahí tendidito el regalo, llego y lo tomo, por así decirlo. No, y otras culturas, así como, por eso, cada cultura tiene su lado, digamos, de cosas muy rescatables, muy buenas. Pero sí, hay otras culturas que realmente alguien no se llevaría algo o haría el esfuerzo por ir a devolverlo. Entonces, es interesante. Bueno, yo mostraba que la otra cara, digamos, del tema de robar es ya cuando, como el lado como positivo, transformado el corazón. Es como cuando tú ya empiezas a ser generoso, no te importan tanto las cosas. Y en ese sentido creo que también la cultura chilena tiene cosas lindas. Sí. De compartir, son muy de compartir, ¿cierto? Hablábamos también de esta idea de donde comen dos, comen tres, o sea, entonces, pero siempre es bueno identificar, porque tu familia tiene una cultura que te han inculcado y el lugar donde vives también tiene una cultura. Totalmente. Yo también me he movido en algunos círculos como más tirado para Medio Oriente, y allá realmente no se roba porque era súper severo el castigo. Sí. Entonces, no es tema, o sea, no se roba. De hecho, cuando estuvimos allá, yo iba súper preocupado con la cultura chilena, si hoy está bien, si ando con una cámara, si aquí, allá, y todos me decían, relájate, aquí no pasa nada. No pasa nada. Y entender esas palabras era difícil sacarlas de un chileno, como decir que no pasa nada es complejo, pero se entiende muy bien. De hecho, como profundizando en esta idea del robo, me encantó la forma en que se abordó, y acá destaqué 4 puntos de cómo el robo puede influir tanto en la familia, en lo laboral, en lo religioso y en el corazón. Aspectos que quizá entendemos, pero no vemos dentro de este gran macro del no robar. Claro. Cómo el no robar se puede influenciar y se puede introducir en todas estas aristas y quizás aún más. Y algo muy lindo, que quizás lo mencionaste por ahí, y que me ha gustado un poco de cómo se ha llevado esta serie, que se menciona el problema pero también la solución. En el sentido que aquí anoté, estamos viendo el tema de no robar, pero el versus de no robar es cómo ser más justos o más generosos. Sabemos muy bien de que no tenemos que robar, y eso está claro, pero también hay un paso más adelante de que es cómo realmente enfrentamos esto. Y cuando mencionaste estas ideas de cómo ser más generoso, de cómo realmente entregar más, esta idea, y quizá aquí más adelante en el guión que hicimos, de cómo realmente desligarse del dinero y que el dinero no te controle, que son ideas muy interesantes que se abordaron un poquito más al final de la prédica. Pero me gustó mucho la idea del versus de no robar, es cómo ser más justos y ser más generosos. Sí. No, es lindo porque al final nos lleva al porqué. Y en el porqué hablamos de dos grandes cosas, dos grandes razones por las que normalmente robamos. Y hay más, pero las dos grandes, por un lado, es la avaricia, el realmente, digamos, querer más, o sea, como realmente no estar conforme, y por el otro lado es tener miedo, o sea, no me va a alcanzar, si yo no hago esto no llego a fin de mes, entonces también ahí, y para todos es diferente, o sea, a veces si tenéis varios niños se te complica, entonces yo no estoy como haciendo un juicio, solamente estoy diciendo como es bueno saber por qué, por qué estoy robando. Sí. Porque, bueno, por ahí habrá alguien quizás que roba por el disfrute de sacar algo y que no te pillan. Claro. Yo no sé, yo estoy hablando de dos que a mí me hacían sentido. Y es la avaricia, el querer siempre más, el amor al dinero, el nunca estar tranquilo. Y por el otro, el temor, no va a alcanzar, va a faltar. Entonces, si, no sé, algo tan simple como si no me cobraron bien la cuenta, problema de yo, ¿cierto? A pesar que yo sé yo soy como rápido con las matemáticas, entonces generalmente tengo ese momento de decir, voy a decirle que en realidad no me cobraron bien. Quizás hay gente que no es tan rápido y se desentiende, y ahí no es un error, ¿me entiendes? O sea, no es un pecado en ese sentido, porque son gente como que no mira tanto los números. A mí cada vez es como, no, yo pensé que iba a gastar 15, gasté 11, entonces pregunto, porque en realidad es como, es justo, y ellos se merecen, sobre todo empresas chicas, ¿cierto? Después afectar de manera muy importante. Ahora, no porque algo sea grande, y lo tocamos en la prédica también, a una empresa grande,
no es importante también decir la verdad y ser honesto. De hecho, me pasó cuando mencionaste esta idea de que el robo es fácil de justificar. Sí. Y como en ese sentido, quizá yo lo he escuchado mucho, a veces quizá he opinado lo mismo en relaciones como diciendo, invento, una marca grande, líder, un supermercado, se equivocaron en la boleta y en vez de darte quizá 2 paquetes de fideos, te dieron 4. Sobre todo en el tema de compra online es como... filo, sí, total, que se van a notar, si es gigante, no va. Pero al final es la génesis de todo esto, es como la práctica de todo esto, es como el origen de, quizás ellos en su inventario, quizás lo lleguen a notar o no, pero al final es nosotros sí lo notamos y estamos conscientes de eso. Y sabéis que, bueno, un tema que no toque en la prédica, pero que sí es bueno darle una vuelta, el robo igual nos afecta a todos. ¿Por qué? O sea, ¿tú crees que los guardias del mall los pagan ellos? No, claro. Están en los precios de los arriendos, en los locales, que están en el precio de los productos. Ahora cada vez más las empresas tienen que dejar un ítem de merma que más que cosas rotas o dañadas son cosas robadas, ¿cachai? Entonces aún así es como feo y destructivo en el plano grande de la sociedad, ¿cierto? Sí, aunque sean errores o cosas diminutas, igual está ahí siendo parte de un error mucho más grande. Sí, no, y yo me refiero al hecho que como es difícil que algo sea también como penado por ley cuando roban poco, ese robo intencional también afecta a todos, aunque pareciera que no afecta a todos. Sí. Porque al final los precios se van más altos porque hay que dejar el ítem, ¿cachai? Entonces, claro, el ítem del error puede ser mucho menor al ítem hoy día que es como gente literalmente entrando a establecimientos con el objetivo de error, ¿cachai? Sí, totalmente. De hecho, quería agregar un punto. Cuando mencionaste estos 2 conceptos clave o los que tú percibiste de por qué robamos, avaricia o miedo, recordé una frase de un economista que me llamó mucho la atención, que él decía que el mayor miedo del ser humano no es perder plata, sino que el mayor miedo es perder la oportunidad a ganar más plata. Y me hizo tanto sentido en muchos aspectos, donde cuando lo puse a prueba dije, wow, sí, es verdad, él sabe de lo que habla. Y cuando lo mencionaste, estos 2 conceptos abordaban un poco esta idea de que a veces nosotros no tenemos tanto miedo de perder plata, pero cuando vemos la oportunidad somos más astutos y como que el ser humano tiende a impulsarse más por ese lado. Quizás la cultura chilena de algún lado ha sacado esta idea de que vi la oportunidad y la tomé. ¿Sí? Puede ser, no sé, pero el hecho de haber reflexionado un poco sobre esa frase es cómo nosotros también nos analizamos y entendemos y ponemos frenos, filtros y podemos entender la situación y dar un giro a todo esto. Porque al final, si digo, wow, el mayor miedo es perder la oportunidad de ganar dinero, quizás qué acciones voy a tomar para poder ganar más dinero y cuál es el verdadero origen de poder ganar más dinero. Claro. Sí, es interesante. Y ahí quiero abordar este tema de qué tanto nosotros, el ser humano o nuestra cultura, está arraigado al dinero. Qué tanto el dinero ha influenciado en nuestras vidas para que tomemos decisiones basándonos en el dinero y no en la fe. Claro. Y ahí tocaste temas muy interesantes. Sí, o sea, primero es como esta idea de que del amor al dinero es como la raíz de todos estos males. Sí. No es el dinero, es el amor al dinero, y eso es importante. O sea, el dinero es una herramienta, hay gente que nace en un entorno con más, hay otros que menos, alguien tiene más oportunidades, otros no los tienen. Sí. Pero todos nos vamos a ver enfrentados en algún momento a poder manejar nuestras finanzas, y en ese sentido, qué importante es esta idea de tener gratitud, de partir de una base como... Qué bueno que puedo trabajar, qué bueno que tengo esta oportunidad, qué bueno que, no sé, es como ya te cambia mucho el enfoque. Qué bueno que puedo generar suficiente como para dar a otros. Como empezáis a decir, en realidad hay mucho más bendición en poder como compartir. Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia donde
no se trata como de un momento emocional que me sentí bien porque yo hice algo, sino que genuinamente es como gracias a Dios que puedo tomar de lo que tú me has dado, ¿cierto? Y realmente entender que no es mío y que lo puedo compartir, bendecir. Exacto. Ya sea algo como misiones, algo súper como emblemático para nuestra iglesia, o algo muy que nadie va a ver, que es como que le apoyaste a alguien que estaba pasando un momento difícil y puede ser alguien que está en la calle o alguien que necesita algo. Igual siempre recomiendo como que bueno poder, si alguien necesita comer, no solo pasarle a efectivo, porque muchas veces eso no llega al destino, sino que realmente ofrecer comprar algo. Entonces, qué lindo poder ser generoso, y me gustaba mucho esa frase que compartí al final de la prédica, que decía como que cada vez que tú das, estás mostrando que el dinero no es tu Dios. Eso estuvo buenísimo, y de hecho anoté la misma frase: cada vez que no das, o sea, cada vez que doy, Sí. declaro que el dinero no tiene control sobre mí. Claro. Eso lo encontré brutal, porque algo que hemos conversado con Fernanda este último tiempo y que le estamos cada vez impulsando más es a no condicionar la generosidad. ¿A qué voy con esto? De que a veces nosotros esperamos decir, ejemplo, voy a salir de esta deuda y después de esto voy a dar todo lo que tengo. O voy a hacer esto primero y después voy a dar esto. Claro. Que en temas financieros puede ser correcto, está bien tener un orden financiero, es nada en contra de eso. Pero con Fernanda hemos conversado, y por ahí un par de amigos, esta idea de que a veces no queremos que el dinero sea la excusa para poder dar. Quizás, y yo lo he vivido, no es un consejo financiero, no lo tomen así, pero soy un ser humano que tiene deuda y todos como todos, pero no quiero que eso me condicione a poder dar más y empujar más allá de lo que puedo dar, teniendo la oportunidad de hacerlo. Como que he ido aprendiendo un poquito, reflexionando, todo con cautela, obviamente, no es consejo financiero, voy a poner ahí abajo, pero quiero que se entienda esta idea de que no condicionemos la oportunidad de ser generosos. De responder. Exacto, como que a veces creo yo de que tenemos la oportunidad de dar y priorizamos tanto nuestro sistema financiero que nos olvidamos que tenemos la oportunidad de bendecir y dar. No estoy hablando de dar mucho dinero, sino que a veces algo tan simple como, amigo, quiero bendecirte con un almuerzo, claro, o cosas así, ya estás abriendo puertas muy lindas. Sí. No, y es bonito como tener conversaciones también con el Señor, o pedirle al Espíritu Santo que te dirija, porque claro, a lo que tú te refieres, yo creo que es como al final del día 20,000 o 30,000 pesos no cambian, claro, esa economía macro que puede estar ordenada o desordenada en tu vida. Obviamente que el orden es mucho mejor y te va a llevar a un lugar, pero a lo mejor tenéis 4 o 5 años que tenéis que pagar y ordenarte. Entonces en esos 4 o 5 años te vas a perder la bendición de poder igual en el proceso estar haciendo algo por otro. Sí, igual es bonito al final como analizar el corazón detrás. Y Jesús decía como, las cosas y el dinero van a pasar, y ¿por qué no te enfocas en tener un tesoro que nadie te va a poder quitar? Exacto. De hecho, quizás como para ir cerrando con las últimas ideas, o la última idea, hay algo que me gustó mucho de las últimas frases que mencionaste, que decía, si vamos a ser ricos, que seamos ricos en buenas obras. Si vamos a estar dispuestos, que sea dispuesto a compartir, y realmente practiquemos lo que es ser generosos. Sí. Que para mí fue un cierre en el sentido de, está bien, estamos hablando de no robar, todos entendemos que no hay que robar, pero a veces se nos olvida, y ahí me entro en ese saco de cómo ser realmente generosos, que a veces es más difícil que no robar. Claro. Y fue lindo el pasaje también de Efesios que leímos, Efesios 4:28, el que robaba, que no robe, que trabaje honradamente para que pueda tener algo para compartir con los demás. O sea, es como que lindo cerrar el círculo de esa forma. O sea, y yo creo que la invitación es, como siempre, es a crecer, a desafiarnos en cosas. Es como,
no sé, quizás es un área que tú luchas, pero mira, hay una forma, el Evangelio nos plantea, no solo deja de robar, pídele al Señor que te dé un buen trabajo, un lugar, ¿cierto?, donde puedes como empezar a usar quizás tus cualidades, salir adelante de una manera creativa, y después vas a tener tú algo para dar con otros, y es como lindo pensar en esto, como que no te quedes donde estás cuando aprendes algo nuevo, con todo lo que hemos hablado. Sí. O sea, de no matar, ok, no ha matado a nadie, pero, ¿cierto? Quizás tenía personas que no había perdonado, tenía ira, tenía rencor. Entonces, como cuando escuchamos un mensaje que nos desafía, es para justamente permitir que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros, y después decir, qué lindo, en verdad, volver a encontrarme con personas, tener conversaciones con, no sé, familia, que a veces se nos va por temas que no son tan importantes, ¿cierto? Como estas disputas que a veces nos roban cosas. Entonces, en cada área me encanta como es una oportunidad de vivir más pleno y vivir vidas como bendecidas. Y en el no robar también, es pensar todo. Hay mucho y creo yo que hay mucho de lo cual nosotros podemos aplicar de lo que hemos aprendido. O sea, las personas que quizás están viendo el podcast y no han visto la prédica, vean la prédica y después vean el podcast, que es la idea. Pero me encanta esta idea de poder aplicar, me encanta esta teología tan práctica que siempre se imparte. Me encanta esta idea de que cada cosa que aprendemos podemos aplicarlo al día siguiente, desde ya. Y este no es la excepción. Y creo que acá podemos profundizar mucho en áreas de nuestra economía, nuestras finanzas, de nuestra familia. Quizás no lo alcanzamos a conversar, pero también se aplica en el robo espiritual. Y por ahí, o sea, por temas de tiempo no lo alcanzamos a ver, pero también es un tema. Ojalá en grupos de conexión puedan abarcarlo, puedan conversar y puedan dialogar. Cómo se enfrenta al no robar, pero desde el aspecto espiritual. ¿Qué estamos fallando y cómo podemos corregirlo? También es un gran tema. Pero bueno, ya para finalizar, para ya ir cerrando, creo que hablamos grandes puntos muy buenos y hay una pregunta que falta de conversar. ¿Hemos robado o no? Para ahí salía la pregunta. Pablo, robaste. Yo debo confesar aquí delante de todos, lo único que he robado ha sido el corazón de mi señora. No, pero palabra al cierre va a estar para ir cerrando ya el podcast. Bueno, no de falso testimonio, viene la próxima semana relacionado a no mentiras, así que quizás los dejo con ese mensaje. No, pero desafiarles a cómo ir a la raíz de esto, mirar. Es como es un buen como examen de nuestras propias vidas, nuestros pensamientos, qué pensamos de Dios, ¿cierto? Si realmente pensamos que Él provee y Él es bueno, o si en verdad es como, no, yo tengo que ser así porque Dios no me considera. Y entonces quizás atrás también hay como formas de creer de quién es Dios, como desde no de la abundancia, sino que como de la escasez, y eso igual es triste, independiente que no estoy diciendo que siempre nos tiene que ir bien, o que siempre tiene que haber prosperidad en nuestras vidas. Eso ustedes me han escuchado y nunca he predicado ese tipo de cosas. Sin embargo, es lindo pensar en un Dios que sí conoce nuestra realidad y camina con nosotros en los momentos difíciles, pero no deja de ser bueno y no dejamos de importarle. Y si asumimos esa realidad y la entendemos bien, vamos a vivir agradecidos, independiente del estado o lo que nos esté tocando y cómo estemos viviendo. Así que animarles a usar esto para conocer más a Dios, conocer también a nuestro corazón, que igual es engañoso, y traerlo a la luz de la Escritura para que sea de bendición para ti y tu familia. Tremendo. Muchas gracias, familia. Cuídense, gracias por llegar hasta este punto y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.